Bienvenidos a este video en donde vamos a ver división de números complejos en forma polar. Vamos a tener dos números con el módulo y el ángulo. Entonces, para la división, como habíamos hecho en los números en forma rectangular, vamos a multiplicar por el conjugado del denominador. Esto con la finalidad de que se elimine la parte imaginaria y solo nos quede una parte real en la parte del denominador. El conjugado sería el mismo módulo, pero en el caso del ángulo va a cambiar de signo. Y aquí vamos a emplear lo que vimos en el video de multiplicación en forma polar. Se multiplican los módulos y se suman los ángulos. En este caso pues hay que considerar que el ángulo de θ2 tiene un signo negativo. En la parte de abajo hacemos lo mismo. El módulo se multiplica por sí mismo y en el caso de los ángulos se suman. En la parte del denominador el ángulo es 0. Bien, el caso con cis de 0 dijimos que es la abreviación de coseno de 0, en este caso, más i que multiplica al seno de 0. En este caso pues el seno de 0 se cancela y el coseno de 0 es 1. Entonces cis de 0 es igual a 1 como número real. Entonces aquí vamos a reducir b porque arriba tenemos b, abajo tenemos b al cuadrado. Y entonces esto va a quedar como a sobre b cis de θ1 menos θ2. Entonces lo único que hay que hacer en la división es dividir los módulos y en el caso del ángulo pues al ángulo del numerador se le resta el ángulo del denominador. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. De la misma forma, si el ángulo es menor a 180 negativo o es menor a menos pi, en caso de radianes se tiene que corregir el ángulo. Bien, en el primer ejemplo tenemos el número en forma polar con grados, entonces pues estos son 2/3 cis del ángulo del numerador menos el ángulo del denominador. Esto es aproximadamente y el ángulo es de menos 195. Este ángulo es menor a menos 180 grados. Entonces, si ocurre esto,
tenemos que corregir el ángulo. En este caso pues hay que sumarle una vuelta completa, y entonces esto es igual a 0.667 cis de 165 grados. Bien, en el siguiente pues tenemos que es un medio cis, y al ángulo del numerador le vamos a restar el ángulo del denominador. En este caso pues son radianes. Entonces esto es 0.5 cis de menos 0.88 radianes. En este caso pues el ángulo es correcto, está dentro de los límites correctos. En el tercer caso pues vamos a tener 3 medios y el ángulo sería 2.75 menos, pero aquí el ángulo del denominador es negativo, hay que considerarlo, y esto es 1.5 cis de 4.95. Esto es en radianes, es mayor que pi, entonces hay que corregir el ángulo. En este caso le vamos a restar una vuelta completa, o sea que a 4.95 le restamos 2pi y el ángulo queda de menos 1.333 aproximadamente. Bien, entonces esta división muchas veces es más sencilla en forma polar que en forma rectangular. Podríamos hacer la conversión entre una u otra tipo de coordenadas para agilizar un poco los cálculos. Espero que este video les sea de ayuda. Nos vemos en el siguiente.